Familia querida, Dios les bendiga y les guarde. El tema del devocional de esta mañana: el Rey de Reyes es crucificado. La lectura está en Mateo 27, del 27 al 44. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Esta primera escena es la continuación de lo que leímos en el devocional de ayer. En el verso 26 dice la palabra de Dios que Pilato lo había entregado para crucificarlo, y en el momento que Pilato dicta la sentencia, él se convierte en un reo de muerte. En ese momento dice la Biblia que él fue azotado, y el azote romano consistía en 39 latigazos que se daban sobre la persona, doblado en un pequeño poste. 2 hombres le azotaban, uno de cada lado. En la historia podemos ver el tipo del azote romano y el sufrimiento que causaba. Hay un verso en Isaías que dice: y por sus llagas fuimos nosotros curados. La versión en inglés y en otras versiones, esa palabra llaga la traduce por sus rayas, por sus heridas. Stripes es la palabra que usa en inglés. Y usted tiene que imaginarse las rayas, las heridas, cada vez que ese látigo golpeaba el cuerpo del maestro. Pero dice esa profecía que cada una de esas heridas, cada una de esas llagas producían sanidad en tu vida y en mi vida. La Biblia dice: herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros no queremos hablar solo del sufrimiento de Cristo, queremos hablar hoy de la salud, de la salvación, de la paz, de la redención que Él compró para nosotros. Y cuando leamos sobre la crucifixión de Cristo, cuando escuchamos que su cuerpo fue golpeado, que en 7 veces, en 7 ocasiones, le hicieron sangrar. También dice la palabra en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote tenía que rociar sangre 7 veces el día de la expiación, pero que Jesús también roció su sangre en 7 ocasiones. En Getsemaní, mientras oraba intensamente, cuando en la casa de Caifás fue golpeado, es la segunda vez. La tercera vez dice la Biblia que su sangre fue rociada cuando Pilato lo condena y él es azotado. Su sangre una vez más fue rociada. La cuarta vez es cuando los soldados ponen la corona de espina y empiezan a golpearlo. La quinta vez, cuando le ponen los clavos. La sexta vez, cuando ya después de muerto, dice la Biblia que su costado es traspasado. En cada una de estas ocasiones, en 7 en total, Él fue herido y su sangre fue derramada. La Biblia dice que la sangre tiene un misterio. Dice la Biblia que la sangre de Abel, cuando fue derramada, clamaba al cielo. Y Dios le dijo a Caín: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Así que cada vez que la sangre de Cristo fue derramada en esas 7 ocasiones, esa sangre hacía algo, no regresaba vacía. El Salmo 107 dice que produjo redención, que produjo limpieza, dice Primera de Juan 1:7, que nos justificó, dice Romanos 5:9, que nos santificó, dice Hebreos 13:12, que nos dio vida, dice Levítico 17:11 y Juan 6:53. Dice Hebreos 12:2 que esa sangre intercede, que se produjo una intercesión a nuestro favor, así como la sangre de Abel pedía por justicia, la sangre de Cristo pide misericordia por nuestras vidas.
Y Hebreos 10:19 dice que esa sangre nos da acceso a nuestro Padre Celestial. Al estudiar, al reverenciar la muerte de Cristo en la cruz, yo te invito a que seamos agradecidos de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y que, dado que Él entregó su vida por nosotros, que nosotros vivamos de una manera que le agradamos a Él, que haya valido la pena su sacrificio, porque su vida fue cortada, pero continúa la de nosotros. Hay una historia de Abraham Lincoln que en una ocasión perdonó la vida de un soldado que debió ser ejecutado. Él llamó al soldado aparte y le dijo: soldado, hoy usted iba a ser ejecutado y yo perdoné su vida. Le ruego que en los días que le quedan en esta tierra viva de una manera que me honre. Y el soldado le dijo: usted puede contar que será así. Y yo no sé si tú y yo podemos decirle al Señor: yo viviré los días que me quedan en esta tierra de una manera que te honre. Pedro, el apóstol Pedro dice: basta el tiempo pasado para haber vivido en desobediencia. Basta el tiempo pasado. De aquí en adelante, que tú y yo podamos decir como Josué: mas mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo te invito también a que te apropies de cada una de las promesas, de cada uno de los regalos que fueron ganados en la cruz del Calvario para ti y para mí. Que te declares redimido, que te declares justificado por la sangre del Cordero de Dios, que declares vida sobre tu vida. Aleluya. Dice la palabra de Dios: la vida del hombre está en la sangre. Yo he dado la sangre para hacer expiación, para reconciliarte con Dios. Eso es el cielo diciendo: yo doy la sangre de mi Hijo. Aleluya. Y que sepas que hay intercesión, que hay una sangre, que el Espíritu Santo de Dios intercede por ti, que cuando tú oras, tú no oras solo, porque la Biblia dice: no te dejaré ni te desampararé. Así que a medida que pasan los días de este tiempo de Semana Santa, meditemos no solo en lo que pasó en la cruz, sino en lo que está pasando en el cielo, gracias a ese sacrificio. Hoy tú y yo tenemos entrada. Aprópiate de esas promesas, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. El verso 30 continúa diciendo: y escupiendo le tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Simón es uno de los personajes que aparecen en la escena de la crucifixión, y en lo particular a mí me asombra. Él no quería cargar la cruz de Jesús. Dice la Biblia que los soldados romanos le obligaron a cargarla. Quizás muchos de los momentos más memorables de la vida parecen llegar por accidente. Escuché en estos días a una persona decir que está agradecido de Dios porque su esposa no abortó su primera hija como él se lo pidió. La esposa dijo: no voy a abortar, voy a tenerla. Y él, arrepentido en estos días, dijo: esa hubiese sido mi peor decisión. Muchas veces por las aflicciones, por el temor, no queremos cumplir con el llamado de Dios para ti. Cada día, dice la palabra de Dios, tiene su propio afán. Dicho de otra manera, tiene su propio propósito. Ese día era especial para Simón de Cirene, pero él no lo sabía. Hubo que obligarlo a llevar la cruz que cambió su vida. Porque cuando leemos más adelante en los evangelios y en las epístolas, vemos que los hijos de Simón de Cirene le servían a Dios. Se sigue hablando de ese hombre llamado Simón de Cirene, que aquel día, yo no sé si alguna vez alguien te invitó a la iglesia que tal vez tú no querías y te encontraste con la cruz de Cristo. Quizás algún día estaba escuchando una radio
viendo un programa de televisión o el internet y te encontraste con el maestro diciendo, ¿quieres tú cargar mi cruz? La Biblia dice, si alguno oye mi voz, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Yo te invito a que respondas al llamado de Dios, que tomes la cruz y que le sigas. Había mucha gente burlándose de un lado y de otro, y allí estaba Simón. Y por un momento, supongo que la gente lo miraba a él con desdén, porque estaba acompañando a Cristo. Tal vez te mirarán a ti así en alguna ocasión, pero dice la Biblia, toma tu cruz y sígueme. El verso 34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con él, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Y cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mi vestido, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza escrita su causa: este es el Rey de los judíos. Quizás de niño usted vio aquellas imágenes de Cristo crucificado, y encima decía INRI. La escritura INRI significa Iesu Rey, Iesu Nisare, Rey Judea, en latín, y eso significa Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Esta fue la causa que Pilato mandó escribir. Lo estamos crucificando porque Él es el Rey de los judíos. Y dice la Biblia en el verso 35 que repartieron sus vestidos echando suerte. Yo le invito a que lea el Salmo 22 y conozca este salmo mesiánico que se escribió cientos de años antes de la muerte de Cristo y que narra la escena de la cruz como si el rey David hubiese estado presente. Ese es el salmo que empieza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Ese es el salmo que entonces le invito a que lo lea. Ese es el salmo también que dice, repartieron entre sí mis vestidos. Y también dicen, traspasaron mis manos y mis pies. Todos mis huesos se descoyuntaron. Yo le invito a que lea ese salmo, porque parece que el Espíritu Santo reveló al rey David todas las cosas que pasaban por la mente de Cristo cuando estaba allí en la cruz. El verso 38 dice, y crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Esta parte también me hace detener cuando la leo, porque la Biblia parece hacer una pausa y menciona uno por uno las personas que se burlaban. Y también en otra ocasión menciona detenidamente las personas que estaban allí. Hoy, tú y yo podemos ser espectadores, que vemos el mal y no hacemos nada al respecto. Podemos ver a alguien en necesidad y no hacer nada, o podemos escoger ser parte de los que cumplen la agenda de Satanás. Dice el verso 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Le voceaban cosas, le decían, pero tú no dices que eres el hijo. ¿Quiénes? Los que pasaban. Luego continúa la palabra. Y dice, y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Dice que esto eran las personas que pasaban. Esa palabra, usted y yo la habíamos escuchado antes. Si eres el Hijo de Dios, fueron las mismas que usó Satanás en la tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás
continuaba su nefasto ministerio. Pero dice la Biblia que el Señor le derrotó por medio de la obediencia. Y quiero decirte algo en este punto. Muchas veces hablamos de guerra espiritual y pensamos en un soldado con toda la armadura de Dios, pero la armadura que usó Jesús fue la obediencia, fue el silencio, fue la fe, la esperanza, la confianza en su Padre Celestial, aunque todo indicaba lo contrario. Él enmudeció, no abrió su boca. Y muchas veces echamos a perder los planes de Dios por medio de nuestra desesperación, de nuestra desesperanza, por nuestra falta de fe, por abrir la boca cuando Dios nos ha mandado a callar y a esperar. Y los que pasaban le injuriaban. El verso 41 continúa mencionando los personajes. Dice, y también los principales sacerdotes, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos. Usted ve como el Señor se detiene, como la palabra se detiene a mencionar a cada uno de ellos, los que pasaban, los ancianos. Y yo digo, caramba, esos ancianos debieron tener un poquito más de... Pero dice también ellos, y los escribas y los fariseos. Estos le decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Confío en Dios, líbrele. Ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este verso que habla de que hubo tinieblas desde la sexta hasta la novena. La sexta es el mediodía y la novena es las 3 de la tarde. Mañana continuaremos con esta parte sobre la crucifixión de Cristo. Señor, oro sobre cada uno de tus hijos en esta hora, para que estés dando sabiduría, revelación, entendimiento de tu palabra. Señor, te doy gracias por soportar en silencio la afrenta y el menosprecio en la cruz, y por obedecer la voluntad de Dios. Aunque el mundo no te reconozca como rey y se burle, y también se burle de los hombres y las mujeres de fe, te ruego que tú me ayudes a andar por la senda de tu cruz con convicción y sin desmayar. Y si me caigo, Señor, ayúdame a levantar. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga y te guarde.